En lo más profundo de la zona de exclusión de Chernóbil, bajo el hormigón fracturado y la geometría oxidada del reactor 4, existe un lugar que ningún informe oficial reconoce. Los lugareños lo llaman la cámara sin nombre. Los ingenieros que hablan de ella bajan la voz, como si el simple recuerdo pudiera activar alarmas. Si tal espacio existe, entonces lo que ocurrió allí no solo aceleró una fusión. Quizá reescribió la historia que el mundo recibió sobre aquella noche. Según los esquemas públicos, el área bajo el reactor 4 contenía únicamente pasillos de servicio, conductos de cables y cambiadores de calor. Nada clasificado, nada fuera de lo común. Pero los planos archivados antes de 1986 no coinciden con los presentados después del desastre. Las habitaciones desaparecen como tiza borrada de una pizarra. Los ejes de servicio están sellados en tinta roja, no eliminados, sino censurados, como si la propia arquitectura se hubiera convertido en información sensible. Quienes trabajaron allí insisten en que nunca vieron nada prohibido. Luego, tras una pausa, admiten haber oído rumores. Pasillos cerrados con llave días antes de la explosión. Controles de seguridad sin propósito declarado, cajas de suministros marcadas con códigos que no aparecían en ninguna otra parte de la planta. Un hombre, entrevistado a principios de los 90, describió puertas revestidas de plomo tan pesadas que hacían falta 2 guardias para cerrarlas. Demasiado pesadas para ser un almacén, dijo. Demasiado pesadas para un error. Si todo fue rutinario, ¿por qué los registros de mantenimiento de la primavera de 1986 se cortan a mitad de una frase? ¿Por qué hojas de inventario enteras desaparecen del archivo, dejando solo páginas en blanco con impresiones de caligrafía marcadas en el papel de abajo? Es como si hubieran destripado el registro de lo que sucedió, dejando solo la forma de la ausencia. Los inspectores internacionales nunca entraron a los niveles más bajos. Sus permisos, sellados y aprobados, se detenían justo antes del presunto sector sellado. La explicación oficial: radiación demasiado inestable para permitir el acceso. Extraoficialmente, un inspector admitió, fuera de cámara, antes de que el traductor pudiera intervenir, que les dijeron: esas salas nunca existieron, aunque las veas. Hoy, si te plantas junto a la valla, el silencio parece diseñado, como el zumbido de una maquinaria aún en marcha bajo toneladas de cemento. El viento sacude el vidrio roto en los marcos de las ventanas, y por un segundo suena como puertas metálicas lejanas moviéndose contra sus bisagras. Si no hay nada ahí abajo, si el plano termina donde los diagramas dicen que termina, entonces no debería haber nada que temer de una linterna y un mapa. Pero alguien o algo quiere que ese mapa siga incompleto. Si no hubo un laboratorio oculto, ni pruebas, ni pasillos sellados, entonces, ¿quién decidió que el mundo jamás debía intentar mirar? La historia de Chernóbil no estalló en una sola noche. Ardió en silencio durante años. A inicios de los 80, la URSS comenzó a forzar los reactores RBMK más allá de sus límites. Oficialmente era investigación para mejorar la eficiencia energética. Extraoficialmente, los presupuestos militares empezaron a mezclarse con la ciencia en lugares donde ningún ingeniero civil podía seguir el rastro. Documentos que sobrevivieron a la caída soviética insinúan proyectos conjuntos entre los ministerios de energía y la investigación militar. Líneas tachadas con tinta negra, incapaz de ocultarlo todo. En varios memorandos aparece una misma frase: condiciones no estándar en espera de calibración. Sin contexto, solo una fecha: marzo de 1986. Exmiembros del personal hablan de pruebas con materiales ajenos a cualquier reactor comercial, aleaciones para la industria aeroespacial o escudos balísticos, sometidos a radiación extrema para ver cómo se comportaban al borde del colapso. La idea: si un material resistía lo peor, podría proteger algo o a alguien cuando nada más sirviera. Una técnica en Bielorrusia recordó muestras tan reactivas que se trasladaban tras pantallas móviles de plomo. Guantes que se rompían en minutos y vidrio empañado por un calor invisible. Cuando le preguntaron por qué no se negó, respondió: el partido no pide voluntarios.
pide resultados. Años después del desastre, un grupo de exploradores se coló bajo las ruinas del reactor. Fotografías mostraban pasillos subterráneos ennegrecidos, bancos de laboratorio quemados y letreros manuscritos en rojo. No abrir. Consecuencias desconocidas. Las autoridades las descartaron como falsificaciones. Las tarjetas de memoria fallaron. Pero los pocos que vieron las copias reconocieron algo familiar: el diseño de cámaras de prueba a prueba de explosiones. Lugares hechos para contener el fracaso, dijo un físico. Entonces, ¿qué probaban allí? 3 hipótesis persisten. Tecnología resistente a la radiación, abandonada al superar los riesgos. Investigación militar disfrazada de infraestructura civil. Una leyenda de la zona. Un microreactor experimental oculto bajo la planta. Un prototipo. No hay pruebas de esa última. Ningún plano. Ningún registro. Pero en el inventario oficial de bienes destruidos hay un vacío inexplicable. Equipos valorados en millones simplemente no figuran. No dañados, no recuperados, no perdidos. Solo ausentes, como si nunca hubieran existido. Si todo fue un accidente, las inconsistencias son ruido. Humo de un fuego extinguido hace décadas. Pero quizá el fuego empezó en un lugar que el mundo jamás debía ver. La primera pista no vino de un documento, sino del sonido. En 2011, un equipo sísmico detectó vibraciones rítmicas bajo el reactor 4, pulsos demasiado uniformes para ser naturales, similares al funcionamiento de una máquina en un lugar donde no debería haber ninguna. El informe fue archivado en la sección de datos meteorológicos. Un error, dijeron, pero los pulsos volvieron en 2013 y 2 veces en 2015. Como si algo bajo el sarcófago intentara despertarse por segundos. Un liquidador afirmó haber visto una escalera que no figuraba en ningún plano. Bajaba a una puerta sin bisagras, incrustada en la pared como una moneda en arcilla. Creí que el fuego venía del reactor, dijo. Ahora pienso que tal vez intentaba salir. En ciertos puntos de la zona, las brújulas se orientan hacia un lugar no registrado. Algunos lo atribuyen a magnetismo residual. Otros creen que algo abajo sigue cargado, vivo. En 2019, un dron registró una cavidad bajo los cimientos conocidos. Formas metálicas en un anillo, como abrazaderas de contención. No para soportar un accidente, para evitar una fuga. La señal se cortó 10 segundos después. Cuando intentaron recuperar el dron, ya no estaba. No dañado, no hundido, desaparecido. Las autoridades culpan al miedo, a la radiación, a la imaginación. Dicen que la tragedia genera mitos. O tal vez el límite entre mito y secreto clasificado es tan delgado como el plomo de esas puertas ocultas. Si algo fue sellado bajo el reactor 4, un prototipo, un error imposible de admitir, la pregunta no es qué causó el desastre, sino qué intentaba ocultar. En 2020, los sensores que registran el calor bajo el reactor 4 detectaron un pico repentino. No por la desintegración del combustible, sino un destello concentrado que duró segundos, seguido por el silencio. Los instrumentos captaron un leve temblor a la misma profundidad, como un latido bajo el hormigón. Semanas después, un pendrive anónimo llegó a manos de las autoridades. Contenía copias de listas de turno anteriores a 1986. En todas aparecía un nombre adicional. Sin expediente, sin foto, solo un cargo. Acceso sector K4. Alguien que solo existía donde los planos dejan de hacerlo. El análisis satelital añadió otra grieta al rompecabezas. Las fracturas del sarcófago forman un círculo irregular no alrededor del núcleo destruido, sino varios metros al norte, justo encima de la cavidad que un dron registró antes de que su señal muriera. Soldados cerca de los conductos de ventilación reportan ruidos que ascienden desde abajo. Un rasguño, un exhalo metálico, como maquinaria estirándose en sueños. Uno lo describió como una puerta probando sus bisagras. Los oficiales lo descartan como distorsiones, la zona retorciendo memoria y sentidos.
pero nuevos sensores de movimiento apuntan hacia los subniveles y una propuesta espera aprobación para sellar el acceso más bajo con hormigón reforzado, como si algo ahí abajo pudiera volver a moverse. Si esas cámaras ocultas se construyeron para contener un experimento, la fusión puede que no lo destruyera. Puede que lo haya sepultado y que esa tumba ahora esté tensándose hasta el límite. Entonces, ¿qué se enterró bajo el reactor 4? ¿Una idea fallida? ¿Un éxito demasiado peligroso? Y si el pulso regresa, más fuerte, más largo, ¿qué ocurrirá cuando el sarcófago no pueda contenerlo? La catástrofe puede ocultar respuestas. También puede ocultar sobrevivientes. Lo más inquietante no es pensar que algún día descubramos la verdad. Es pensar que la verdad podría ser la primera en salir.